Ese fue su error. Lo más grave fue el daño que hicieron al muchacho indio. Cuando a un bodhisattva se le dice que él es un maestro, se pierde, se daña, se acompleja. El muchacho indio vio pelearse a los instructores por causa de él, y el resultado fue un trauma psicológico para su humana personalidad. Krishnamurti tiene un trauma psicológico. No hay duda de que le hicieron un gran daño. Han debido los jerarcas de la teosofía dejar en paz al muchacho indio. Él se hubiera desenvuelto libremente en la India y entonces su obra habría sido maravillosa. El gran Buda de Krishnamurti no ha podido dar todo su mensaje porque el bodhisattva tiene un trauma psicológico. Si examinamos la doctrina de Krishnamurti, vemos que a lo mejor es budista. Desgraciadamente no conoce el esoterismo crístico. El muchacho indio bebió en la fuente del evangelio budista. Lástima que no haya estudiado el esoterismo cristiano. Más tarde mezcló la filosofía budista con la filosofía oficial del mundo occidental. La doctrina de Krishnamurti es el resultado de esa mezcla. La doctrina de Krishnamurti es budismo. La doctrina de Acuario será el resultado de la mezcla del esoterismo budista con el esoterismo cristiano. La doctrina Krishnamurti es budismo libre. Empero la fuente viva de esa doctrina es el evangelio maravilloso del Señor Buda. Nosotros no estamos contra Krishnamurti, únicamente lamentamos que el Buda interno de ese filósofo indostán no haya podido dar todo el mensaje. Eso es todo. Cuando un clarividente descubre que el íntimo, el espíritu, de alguna persona es maestro, lo mejor es callar, para no dañar a la persona. Cuando alguien llega a saber que su ser interno es maestro, se llena de orgullo y soberbia. Afortunadamente, Krishnamurti ha sabido ser humilde. Existen también bodhisattvas caídos. Esos son peores que los demonios. A nadie se le debe decir que es maestro. El clarividente debe ser prudente. El clarividente debe saber callar. El espíritu de un hombre puede haber logrado el grado de maestro en alguna reencarnación antigua. El bodhisattva, alma del maestro, puede haberse caído más tarde, y entonces vivir ahora en la senda del mal. El maestro no se cae. Quien se cae es el bodhisattva, alma del maestro. El clarividente debe ser prudente, y antes de anunciar a un maestro, aguardar con paciencia muchos años, para ver cómo se comporta en la vida el hombre de carne y hueso, el bodhisattva terrenal. El maestro puede ser muy grande allá arriba, pero el hombre de carne y hueso, aquí abajo, es peligroso. En todo caso, por sus frutos los conoceréis. Dice la Blavatsky, que el misterio de la doble personalidad es uno de los misterios más grandes del ocultismo. Todas las peleas y errores de la sociedad teosófica son la causa del trauma de Krishnamurti. El caso Krishnamurti es importantísimo. El Dr. Steiner conocía los misterios crísticos, y por ello no se dejó confundir. Steiner era gnóstico. Steiner no aceptó el que Krishnamurti fuera la reencarnación de Jesucristo. Muchos siguieron a Steiner, y muchos a la señora Besant. El clarividente Steiner tenía una vasta cultura intelectual, por eso no cayó en ese error, era un verdadero Rosacruz gnóstico. Gnóstico. Capítulo 24. El sugestionado, el cliente, el súcubo. Ante los tribunales, se presentan frecuentemente muchos casos de brujería. Las autoridades se ríen de esos casos y juzgan concretamente sobre delitos comunes, excluyendo completamente las historietas de brujos, santeras, hechiceros o como se les quiera llamar. Los brujos o magos negros, etc., ya saben que las autoridades no creen en su ciencia tenebrosa. Cuando el sugestionado, el cliente, el hechicero, etc., tienen que responder ante las autoridades, ellos prefieren entonces hablar concretamente sobre la parte exterior del delito, porque saben por experiencia propia que las autoridades no creen en brujerías, hechicerías, etc., etc. En su interior, los brujos consideran a las autoridades como gente que sabe mucho, pero que en estas cosas de hechicería o brujería, son absolutamente ignorantes. Ese es el concepto que tienen los brujos honrados, aquellos que creen sinceramente en su religión, y en el poder y eficacia de sus ritos. También existen falsos brujos que únicamente viven de la estafa, explotando la credulidad ajena, esos son estafadores.
Nosotros vamos a estudiar los brujos honrados. No podemos negar que el sugestionador, el padrino, el incubo, etc., sean gente ignorante. Es lógico que la ignorancia es la madre de todos los crímenes, pero este problema no se resuelve con tratamientos correctivos pedagógicos, basados en la cultura estrictamente oficial, ni tampoco con la privación de la libertad, ni con trabajos forzados. El brujo continúa siendo brujo en la cárcel o en el destierro con cultura oficial o sin ella. El brujo dice: esta gente sabe mucho, pero mi ciencia no la saben, mi ciencia es superior. Total, los sistemas oficiales de instrucción, corrección y castigo, no sirven para reformar brujos. Solo con la cultura espiritual superior, pueden reformarse esas gentes ignorantes. Esos casos podían tratarse con tratamientos correctivos pedagógicos basados en la teosofía, rosacrucismo, yoguismo, etc., etc. Se deberían tener profesores de estas materias, y reformatorios especiales para tratar esos casos. Detrás del 30% de los delitos comunes, está la brujería. Empero, los delincuentes callan porque saben que los jueces son escépticos y totalmente ignorantes en cuestión de brujería. Realmente los jueces tienen cultura intelectual oficial, pero no conocen la ciencia de los brujos. Los jueces solo pueden acabar con su escepticismo y hacerse más al alma del pueblo, estudiando la gnosis, la teosofía, el rosacrucismo, el yoguismo, etc., etc. La psiquiatría forense puede ampliarse tremendamente con estos estudios, para explorar profundamente la causa causorum de todo delito. La responsabilidad criminal ante los tribunales tiene raíces demasiado hondas, tan profundas que ni aun el psicoanálisis de Freud las sospecha. Hay que dejar a un lado la pereza mental y los prejuicios aquellos del qué dirán, o del qué se dice, y estudiar teosofía, rosacrucismo, etc., etc. La sabiduría oculta es el trasfondo de toda ciencia. El gran médico alemán, Dr. Arnoldo Kronheller, cuenta en su novela Rosa Cruz, el caso de un brujo que mediante una pieza de ropa usada de su víctima, trabajaba hechicería. La víctima era una pobre mujer. La infeliz se volvió loca, o mejor dijéramos, el brujo la volvió loca. Cuando el Dr. Kronheller se presentó ante las autoridades a denunciar el caso, las autoridades se burlaron de él. Claro. Sobre esa base del escepticismo de las autoridades, los criminales de la brujería pueden cometer los crímenes más horribles, sin que la justicia humana los alcance. Ellos se amparan con el escepticismo de los jueces. A ellos les agrada el escepticismo de los jueces. A ellos les conviene que los jueces sean escépticos, porque hay de ellos, si los jueces conocieran la brujería. Un científico ruso inventó un cerebro electrónico, que es capaz de registrar la fuerza mental de un hombre. Si alguien da una orden al aparato electrónico, el aparato recoge las irradiaciones cerebrales, y mediante un complicado y difícil mecanismo, pone en movimiento distintas maquinarias. Con esto ha quedado demostrada la realidad de la fuerza del pensamiento. Antes se reían los hombres de ciencia cuando se les hablaba de la fuerza mental, ahora la comienzan a utilizar en Rusia para mover máquinas y ahorrar botones automáticos. No negamos que el sugestionado y el sugestionador, el cliente y el súcubo, sean de tipo oligofrénico, ignorantes fanáticos, que en estado delirante cometen crímenes horrendos, pero la realidad es que esa gente está manejando la fuerza mental, ya demostrada con el aparato del científico ruso. Las ondas mentales viajan a través del espacio, y dentro de poco tiempo, los hombres de ciencia inventarán antenas capaces de captar esas ondas, y aparatos como el radio, capaces de hacer sonoras esas ondas. Entonces nadie podrá ocultar más sus pensamientos. Sin embargo, hoy por hoy, ya existen aparatos capaces de medir la fuerza mental. Los científicos las miden con base en los microvoltios. Ha llegado pues la hora en que los jueces dejen de reír, y comiencen a estudiar. Víctor Hugo dijo: el que ríe de lo que desconoce, está en el camino de ser idiota. Veamos el caso del hipnotismo. Hasta hace relativamente pocos días, el hipnotismo nos olía a brujos y calaveras, entre gallos de medianoche y pitos de policía. Ahora el hipnotismo fue aceptado oficialmente por la ciencia médica para la curación de enfermos.
Hay clínicas donde existen aparatos científicos para hipnotizar. También existen brujos que utilizan el hipnotismo para sus actos criminales y esto ya está previsto en el Código Penal de muchos países. Un sujeto puede ser sugestionado por el brujo durante el sueño hipnótico. El brujo da la orden del crimen y sugestiona al sujeto pasivo. Más tarde el sujeto, sin saber ni cómo ni por qué, va y cumple la orden que le dio el brujo. Así se han cometido horrendos y espantosos delitos. Los brujos suelen también usar distintos embos, los cuales depositan en la puerta de sus víctimas. Estos famosos embos, cuando caen en manos de las autoridades, provocan la proverbial risa escéptica de los jueces. El pueblo ya conoce el escepticismo de los jueces, y ahora los acusados prefieren esconder los famosos embos, sea polvos especiales, aguas, maíz tostado, plumas, muñecos, piezas con sangre menstrual, etcétera, etcétera. La fuerza del pensamiento es el trasfondo de los famosos embos, la imaginación del brujo se exalta con los embos, y entonces proyecta ondas cerebrales, capaces de dañar y matar a sus odiadas víctimas. Sucede que muchas de esas víctimas de la brujería y de los embos, caen entonces en el delirio de persecución, se sienten amenazados por las fuerzas sobrenaturales del brujo, y si son histéricas e impulsivas, pueden entonces cometer un homicidio histérico, un acto de histeria. Muchas veces esta clase de criminales, que en el fondo son víctimas, sufren de ataques histéricos epilépticos. Huxley, el gran científico materialista, aceptó que el éter, o el ultra, estaba poblado de toda clase de seres vivientes. Los materialistas dialécticos, rechazan el éter, y dicen que solo existen las energías electromagnéticas. Este es un nuevo nombre que se le da al éter. En una gota de agua existen millones de microbios para quienes la gota es un infinito. En el ultraespacial, existen fieras y monstruos que el hombre no puede percibir debido a las distintas modificaciones de la materia. La metafísica nada sabe de eso, ni tampoco el materialismo dialéctico. El clarividente puede percibir esas clases y formas de vida, aunque los materialistas se rían. El ultramicrómetro puede registrar hasta la 10.000 milésima parte de un milímetro. Un galeno inglés inventó un lente con el cual se puede ver el aura, la irradiación del cuerpo astral. Pronto habrá lentes con los cuales se podrá ver la cuarta dimensión. Entonces la metafísica escolástica y el materialismo dialéctico se volverán ridículos ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Con esos lentes veremos los monstruos y las larvas que obsesionan la mente de los delincuentes. Si los jueces se ríen de eso, tendrán que reírse también de los microbios y renunciar al microscopio y a las vacunas. La lógica nos invita a pensar que si existen microbios físicos, que dañan el cuerpo físico, también existen microbios mentales que dañan la mente, larvas, incubos, sucubos, basiliscos, dragones, etcétera, etcétera. Dentro de algún tiempo, esa clase de microbios mentales será visible para todo el mundo. Ayer se inventó el microscopio para ver los microbios físicos, mañana se inventará el ultramicroscopio para ver los microbios del mundo del ultra. Si existen las epidemias del cuerpo físico, también existen las epidemias morales. Oleadas de suicidio, robo, violencia, etcétera, etcétera. Esto se puede confirmar en las ciudades. En ambos casos, el agente son los microbios. Lógica es lógica. Los endemoniados de Jatibónico, en que toda una familia sufrió los más diversos y extraños trastornos mentales, y el caso del crimen de Mamá Coleta, mencionado en el capítulo 16 del presente libro, son casos concretos de obsesión psíquica, epidemias morales. El agente activo de esas epidemias, son esas vidas del ultra. Duendes, larvas, incubos, demonios, etcétera, etcétera. Esta clase de nombres, despierta resistencia en el escéptico materialismo. No peleemos por cuestión de términos, bautizadlos con el nombre de microbios ultrasensibles, y quedaréis satisfechos. Las más de las veces, los hombres peleamos por cuestión de términos. Pongámonos de acuerdo en los términos, y luego analicemos. En el fondo, los materialistas escépticos lo que tienen es un trauma. La causa de ese trauma es el dogmatismo católico romano.
se sintieron defraudados por la secta romana, y el resultado es el trauma